Hola, ¿cómo están? El tema de hoy es adiós estrés, adiós ansiedad. ¿Has pensado alguna vez que podías librarte del estrés y de la ansiedad y de una manera bastante fácil? Todo tiene que ver con una palabra y una herramienta básica de la psicología y hoy la vamos a conocer. Así que quédate ahí. Gracias por estar en mi canal, psicóloga Teresa Zanga, en esta escuela en línea, escuela online para vos que se llama Vida Mejor, Psicología y Fe. Quédate ahí. Ahora sí, manos a la obra. Sí, hay una forma de liberarnos de la ansiedad y este es el secreto. El secreto es que la ansiedad, cuando aparece, no aparece de una vez, así, plum, y para siempre. No es que de repente vos despertás un día y empezás a sentirte ansioso, ansiosa, sentís que no podés controlar las cosas. No, todo va en aumento. Cuando llegamos a experimentar esa ansiedad, un miedo profundo que no nos deja sentirnos bien, que no nos deja tomar decisiones correctamente, cuando nos sentimos abrumados, cuando sentimos que no tenemos control sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, sobre nuestras emociones, es cuando ya esa emoción ha pasado esa barrera y se ha transformado de una sensación un poquito no muy agradable, como es el estrés, como es cierta incomodidad, sentirse sobrecargado, ha pasado de emoción a sentimiento, o sea, ya ha actuado sobre esta emoción nuestro pensamiento, haciéndonos pensar, no sé lo que me pasa, no tengo control sobre esto, siempre estoy pensando lo mismo. Y así se va agrandando, agrandando y pasando a formar lo que se llama ansiedad. Pero resulta que justamente como la ansiedad es resultado de todo ese proceso, incluso para las personas que tienen una base química, una base orgánica para la ansiedad, porque siempre nosotros hablamos en psicología de estas series complementarias que son lo que se trae, o sea, la parte biológica, y los sucesos desencadenantes de nuestro ambiente que van a determinar que algo que esté por ahí genéticamente, no diría determinado, porque nada está determinado de por sí, a menos que se manifieste en algún momento como resultado a los procesos que vivimos en nuestra vida. Entonces, todo eso, toda esa conjunción, naturaleza, ambiente, va a hacer que entonces se desencadene la ansiedad. Y ahí podremos saber cuándo se puede tratar solamente con psicología o se puede tratar solamente con el autocuidado que ustedes pueden tener a través, por ejemplo, de lo que van aprendiendo en conociendo las emociones, a través, por ejemplo, de esta escuela online que se llama Vida Mejor, Psicología y Fe, o cuando ustedes van a necesitar no solo un proceso psicológico individual o grupal, sino también la ayuda de la medicación. Pero antes de llegar a todo esto, tenemos que pasar primero por una fase anterior que tiene que ver con saber filtrar nuestras emociones para no desarrollar un trastorno de ansiedad. Y esto es de lo que les vamos a hablar hoy. ¿Saben de qué se trata? ¿Cómo podríamos ser todos muchísimo más felices y no estar tan sobrecargados y no estar pasando por esta
crisis mundial de ansiedad que todos estamos pasando, que la Organización Mundial de la Salud determinó que hay esta crisis a partir de la epidemia que hemos tenido, de la pandemia que hemos tenido. Bueno, si solamente fuéramos capaces de gestionar nuestras emociones efectivamente. Sí, queridos amigos, queridos suscriptores y nuevos suscriptores, esa es la clave, la gestión emocional. Entonces, si nosotros logramos aprender a gestionar nuestras emociones, a identificarlas en el momento en que aparecen por primera vez, vamos a tener herramientas para prevenir el desarrollo de un trastorno de ansiedad. ¿Qué es la gestión emocional? La gestión emocional o gestión de emociones es esa capacidad para manejar las emociones de manera apropiada. Supone tomar conciencia de la relación que existe entre mis pensamientos, mis emociones y mi comportamiento, o sea, el modo en que yo actúo. En este caso, el modo en que yo actúo cuando estoy nervioso, cuando estoy ansioso. Supone tener buenas estrategias de afrontamiento para poder autogenerar emociones positivas. Te voy a dar una buena noticia. Si eres una persona sensible y eres muy capaz de experimentar emociones negativas como la tristeza, la culpa, el enojo, etc., emociones que si sentimos de manera prolongada terminan finalmente gobernándonos la vida, y por eso decimos negativamente, y por eso decimos que son emociones negativas. Si tienes esa capacidad de ser tan sensible, significa que también tienes la capacidad para transformar esas emociones negativas en emociones positivas. Las personas que experimentamos con más facilidad las emociones, justamente somos capaces, si sabemos regularlas correctamente, de evitar trastornos mayores en los que estas emociones ya pasan por su intensidad y por su duración a ser no solamente una emoción, sino que pasan a ser un sentimiento y finalmente un sentimiento que nos maneja, como el caso de la ansiedad, cuando ya esa ansiedad se ha transformado en un trastorno de ansiedad. Entonces, la gestión emocional puede definirse como ese conjunto de procesos psicológicos que hacen que nosotros podamos identificar cada una de nuestras emociones. En el video anterior habíamos visto los pasos para gestionar nuestras emociones y habíamos visto que el primer paso, de acuerdo al acróstico o acrónimo IDEA, el primer paso era la identificación de nuestras emociones. Entonces, casi que la gestión emocional tiene que ver más que nada con saber identificar cada una de nuestras emociones. No se trata de saber controlarlas, que ahí es donde nosotros perdemos, porque lo que primero queremos hacer cuando sentimos algo es tratar de controlarlo. Y no podemos, porque la emoción está ahí, aparece sin que la llamemos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil bloquearla y decir, no te presentes, fuera de aquí, no te quiero aquí. Cuanto más hagamos eso, que tratemos de reprimir la emoción y de apartarla de nuestra cabeza, más va a aparecer. Las emociones, no sé, como sabemos en psicología, ¿verdad? Las emociones no se anulan solamente echándolas fuera, dejando de pensar en ellas, sino que aparecen de formas nuevas y a veces aparecen en nuestro cuerpo. En el trastorno de ansiedad hay un componente corporal muy importante en el cual ese estrés del principio fue creciendo y finalmente se transforma en ansiedad, afecta a nuestro cuerpo con temblores, con palpitaciones y con un montón de
de síntomas. A veces los síntomas pueden ser incluso enfermedades gastrointestinales, tener dolor de cabeza, pueden ser también tener dolor de estómago. Entonces, mucho cuidado cuando ya la emoción pasó a ser un sentimiento y empieza a controlar nuestra vida. Lo importante es empezar desde el principio, conocernos a nosotros mismos, por eso tan importante el autoconocimiento, tan importante, vuelvan a ver el video, los pasos que les di la vez pasada, tan importante tener un momento de identificar lo que yo siento, identificar quién soy, saber también tomar un rato para meditar, para hacer oración, para llevar todos estos sentimientos a mi meditación y a mi oración. Yo me fui a buscar mi tacita de café. Y les digo también a ustedes que vayan, busquen papel, lápiz para escribir todo esto que viene ahora, su taza de té o su taza de café. Porque todo esto, lo que vamos a hablar, queridos amigos, es muy interesante y les va a ayudar muchísimo para aprender a gestionar sus emociones y decirle adiós al estrés y a la ansiedad. Un aspecto muy importante primero es que si vos sos de esas personas que creen, ¿verdad? Que sentirse triste, tener culpa está mal, porque antes y muchas veces en nuestra crianza, por ejemplo, no nos dejan llorar, no nos dejan enojarnos, no nos dejan... Y las emociones están ahí para poder expresarlas, para sacarlas fuera. Obviamente siempre de acuerdo a ciertos límites que tienen que ver con el cuidado personal y con el cuidado de los demás. Pero algo muy importante es que no juzgues tus emociones, sino que las normalices. Sentirse mal es normal. Y siempre le digo a la gente, por ejemplo, que es creyente, ¿verdad? Que incluso Jesús se sintió triste, incluso Jesús tuvo miedo cerca del momento de la muerte, en el momento de la agonía en Getsemaní. Entonces, no podemos decir que si Él ha pasado por estos sentimientos, nosotros no vayamos a pasar por emociones negativas. La diferencia es que Él las supo controlar, ¿verdad? De una manera muy eficaz, que fue llevarlas a la oración. Estaba dándonos ejemplo de cómo hacer una buena gestión emocional. Y eso justamente es lo que saben hacer todos los líderes religiosos, todos los líderes también en desarrollo personal, que saben cómo hacer para mitigar esas emociones, llevándolas, por ejemplo, como les dije, a la oración, llevándolas a la meditación, a la respiración consciente, a poder vivir en el aquí, ahora, ¿sí? Entonces, en primer lugar, no pensemos que estamos locos. Lo primero que nuestra mente piensa cuando estamos sintiendo emociones diferentes a las que estamos habituados a sentir es creer que nos estamos volviendo locos. Sentirnos mal no es significado de volvernos locos. No tenemos que tener en cuenta, más bien, la gente que se vuelve con ciertos desequilibrios emocionales es porque ha dejado de experimentar esas emociones, las ha completamente anulado o reprimido. Entonces aparecen de una forma que no es la mejor forma posible, ¿sí? Aparecen ya con grandes desajustes emocionales. Entonces, normalicemos las reacciones emocionales, los pensamientos emocionales negativos, o sea, esa unión de pensamiento, emoción, son normales. No tienen que tenerse en cuenta como un signo de debilidad, o sea, no es que yo sea débil, muchas veces nos han enseñado, sobre todo a los que son varones, no llores porque eso no es de hombres. Y después tenemos hombres que están deprimidos, hombres que se suicidan, hombres que consumen alcohol para evitar
sentir sus emociones. Entonces, no deben tenerse en cuenta las emociones como signo de desequilibrio emocional. Es muy importante que fomentemos una educación emocional donde sentirse mal a veces sea posible, lo cual no quiere decir que porque sea normal sentir así, es normal todo el tiempo sentirse así. Ya cuando algo pasa a ser un estado permanente en el que yo me estoy sintiendo siempre así y no estoy sintiendo emociones positivas, ahí sí, ese es un estado de alerta, es un estado de empezar a tomar conciencia de mis emociones, tratar de salir adelante con mi autocuidado, con la autoayuda que yo pueda encontrar, pero si eso está interviniendo con mi desempeño laboral o está interfiriendo en mis relaciones personales, yo tengo que ser capaz de pedir ayuda, ayuda psicológica y no creer que por eso soy una persona débil. Justamente las personas fuertes son las personas que afrontan lo que sienten, o sea, que son auténticas y que saben conectar con sus emociones. La gestión emocional nos va a permitir tener una buena regulación emocional, o sea, una buena capacidad para manejar nuestras emociones apropiadamente, tomando conciencia entre la relación que existe, como les dije anteriormente, entre pensamiento, emoción y comportamiento, o sea, mis acciones. Nos va a permitir tener buenas estrategias de afrontamiento y poder entonces autogenerarnos a nosotros mismos emociones positivas. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos autogenerar esas emociones positivas? Bueno, justamente a partir de que empezamos a sentir emociones negativas, ¿sí? Nos va a permitir tener habilidades para poder afrontarlas, ¿verdad? Para poder afrontar todas esas emociones que nosotros no queremos sentir, para afrontar retos, situaciones de conflicto sin que todo esto nos desborde, ¿sí? Esto implica todo un aprendizaje de estrategias de afrontamiento emocional y que es posible, hemos visto en base a las terapias psicológicas de tercera generación de psicología positiva, de desarrollo personal que se están dando hoy en día, que es muy posible gestionar nuestras emociones de manera de prevenir ataques de ansiedad y que esto no nos moleste, no nos afecte negativamente. Pero lo que pasa es que esto implica un aprendizaje, implica que yo también tengo que ser capaz algunas veces de reconocer que no me ha salido tan bien. Pero bueno, a partir del fracaso justamente es cuando yo puedo aprender a autorregular mis emociones de una forma mejor. Esto no quiere decir con controlarlas, ¿verdad? Sino que quiere decir ni controlarme así a mí mismo, porque yo no todo lo que está en el medio en el que me desenvuelvo lo puedo controlar, pero sí tiene que ver con ganar en mí mismo una sensación de que sí, que yo puedo autorregular mis emociones de manera de sentirme mejor. En el momento en que yo tomo conciencia de esto, mi autoestima empieza a subir. ¿Por qué? Porque me voy sintiendo capaz de poder hacerlo. Pero, mis queridos amigos, como todo en esta vida, paso a paso, mucha paciencia, no desesperarse, porque todo en la vida es aprendizaje y lleva un proceso. Hoy por eso vamos a hablar de esas primeras dos estrategias de gestión emocional para evitar el estrés y para evitar que el estrés pase a la ansiedad. ¿Recuerdan la palabra, el acróstico IDEA? Vamos a hablar más profundamente de la
identificación de emociones negativas y de la descripción de nuestras emociones negativas. Y vamos a tener una serie de videos donde vamos a seguir hablando de todo esto. Yo no quiero darles todo de golpe. Aquí en Vida Mejor, Psicología y Fe, sabemos que las cosas se van aprendiendo poco a poco, paso a paso. Y por eso queremos irlo haciendo poco a poco y paso a paso para que sea mejor para ustedes. Porque si lo hacemos todo de golpe, lo que va a hacer es que más bien se les va a desbordar ahí, ¿verdad? La ansiedad. Entonces, vamos a pasar a hablar entonces de este primer paso de gestión emocional para decir adiós estrés, adiós ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que aparezcan. Número 1, identifica la emoción. En primer lugar, si nosotros no queremos que una emoción negativa nos sobrepase, tenemos que saber, tenemos que conocer lo que de verdad estamos sintiendo. Tomen nota, por favor, mis queridos amigos, queridos suscriptores. Yo estos vídeos los hago con mucho cariño para ayudarles a ganar ese poder en el gestionamiento de sus emociones. Lo que espero con esto es poder disminuir las altas tasas de ansiedad, de depresión que hay hoy en día en el mundo, para que podamos vivir de la mejor forma posible. Entonces, tomando nota, número 1, identificar la emoción. Parece una tarea sencilla identificar lo que estamos sintiendo, sin embargo no lo es, porque la mayoría de nosotros lo que queremos es dejar de sentir lo que estamos sintiendo. Entonces creemos que si nos ponemos a pensar en la emoción, a tratar de identificarla, entonces va a crecer. Justamente si no la proceso, ¿verdad? Por mi mente, es cuando se me va a escapar de mis manos y va a crecer. Es como cuando yo tengo en mi casa, voy acumulando un día algo que dejo sobre la mesa, una taza. Al otro día no recojo la taza, dejo un libro. Al otro día no es la taza, el libro es una ropa que guardé, que lavé, planché y la dejé ahí para guardar después. Después no es solo la taza, no es solo el libro, no es solo la ropa, sino que es que volví de casa y dejo ahí el bolso. Y ahí se va acumulando. Cuando nos damos cuenta tenemos un montón de cosas por mala gestión de nuestra capacidad de poder ordenar las cosas. Lo mismo pasa con nuestra mente. Nuestra mente es una computadora. Entonces yo, si desde el principio voy haciendo los pasos que se necesitan para ir manteniendo despejada mi mente de emociones negativas, lo voy a poder lograr. Pero si me espero al último paso, cuando ya la ansiedad se desbordó y me está gobernando, se está saliendo de control, entonces ahí ya es más difícil. Se puede, pero voy a necesitar ya medidas más drásticas para eso. Entonces, quizás no sea difícil decidir qué estoy sintiendo. ¿Estoy triste? ¿Estoy alegre? ¿Cómo estoy? ¿Tengo miedo? ¿Estoy seguro? ¿Me siento seguro? ¿Con culpa? ¿Cómo me siento? Pero podemos también ser capaces de reconocer, bueno, creo que estoy enojado, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a algo que me dijeron? ¿Se deben a que me siento herida, amenazada, frustrada por algo? ¿Qué es? Es como tratar de a esa emoción relacionarla con un pensamiento, porque las emociones se originan por los pensamientos. Primero es el pensamiento, después es la emoción. Lo que pasa es que cuando empieza la emoción, uno no es consciente de cuál es el pensamiento que lo originó. Entonces tengo que ir ahí, porque todo tiene una causa, nada es casual. Puede que sean muchas causas, o sea, que sean causas que están interconectadas y que no solamente pueda identificar un pensamiento reciente acerca de lo mal que me siento, sino que ese pensamiento está relacionado y seguramente lo estará con alguna
creencia negativa mía, algún pensamiento mío negativo de la infancia entre los 0 y 6 años en el que yo me haya sentido de manera similar a como ahora me estoy sintiendo. Es muy probable y es muy importante hacer este ejercicio de reflexión y autoconocimiento de nuestras emociones. Si nosotros queremos aprender a gestionar las emociones negativas, es importante saber identificar que no solo hay emociones básicas, sino que existen un montón de abanicos emocionales que podemos sentir y que quizás solo nosotros estemos sintiendo. Entonces es muy importante decir, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que siento? ¿En qué me está afectando? Tratar de empezar a definirlo con mis propias palabras. Y una vez que empiezo como a definirlo con mis propias palabras, que puedo empezar a escribir, eso es muy importante. Yo siempre se los digo, tomar nota, ¿verdad? De lo que yo siento. Importante tener un cuaderno de emociones donde uno va escribiendo todo. Es ponerle nombre a la emoción. Ese es el primer paso, que consiste en definir claramente cómo yo me estoy sintiendo. Es muy importante tener un vocabulario emocional. Podemos buscar en diccionarios de emociones cómo son las diferentes emociones. A veces no tenemos suficiente vocabulario como para saber exactamente lo que sentimos. Entonces podemos ir a hoy, tenemos un abanico de posibilidades de descripción de palabras con sus significados en Google. Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas? ¿Cómo son? Poder identificar entonces qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Porque si no conozco cuáles son las emociones, no voy a poder identificarlas. Y luego, el segundo paso dentro de la identificación de emociones es el autocuidado. El autocuidado tiene que ver con tomarme yo mi espacio de autoobservarme, autoevaluarme, autoanalizarme, o sea, auto es propio, ¿verdad? Entonces, a mí mismo, siempre reflexionar sobre mí mismo, esa es una capacidad que es solamente humana, de poder tomar conciencia sobre nosotros, de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos. Solo el ser humano tiene esa capacidad tan grande que Dios le dio, ¿sí? Y entonces en ese autocuidado, cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, empiezo a escribir. Y ahí paso al segundo paso, que es la descripción de la emoción. Entonces, paso 2, describe tus emociones. Describe tu emoción, describe qué es lo que sientes. En primer lugar, es muy importante, primer paso de este paso número 2, aceptar mis emociones. No luches contra lo que sientes, no te juzgues por esa emoción que te está invadiendo. Como te dije antes, a veces tratamos de controlar lo que sentimos y eso solo sirve para que la emoción que estamos tratando de controlar se haga más intensa. Además, podemos sentirnos culpables porque pensamos que lo que sentimos no es lógico o que no es normal. Y del mismo modo puede aparecer frustración al no ser capaces de controlar nuestros sentimientos. Esto va a hacer que nos cueste mucho mantenernos en calma, o sea, recuperar la calma. Esto es algo que tenemos que evitar. Tenemos que aceptar nuestras emociones, aunque sea algo que es contrario por ahí a nuestra escala de valores, a nuestros principios. Es importante aceptarlo. Si se presenta, por algo es. ¿Qué nos quiere decir esa emoción? No luchar contra eso que sentimos, no juzgarlo, ¿sí? Una buena forma de no juzgar las emociones y de aceptar lo que viene a mi mente en el aquí y ahora es justamente la oración, ¿verdad? La meditación. Número 2, dentro de este paso de descripción de nuestras emociones, es comprender nuestras emociones negativas y todas las demás. Hay ocasiones en que una emoción tiene
una intensidad que no es apropiada, como que la sentimos así como demasiado, ¿verdad? Como muy fuerte. Y esto tiene que ver con no haberla gestionado desde el principio. Entonces, si no lo hemos hecho en el primer paso, tenemos que empezar ahora a comprenderla bien, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Freud, que es que las emociones inexpresadas nunca mueren, ¿sí? Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. ¿Mm? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, démonos este paso no solo para aceptar nuestras emociones, sino para tratar de comprenderlas. O sea, ¿de dónde vino? ¿Cuándo empecé a sentirla por primera vez? ¿En qué momento? ¿Ocurrió algo en ese momento? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué fue? ¿Sí? Es importante también luego pasar a evaluarla, evaluar nuestras emociones sin juzgarnos. ¿Qué quiere decir evaluarla? Es poder manejar en una escala, por ejemplo, del 0 al 5, digamos. Esto yo lo llamo el ansionómetro, ¿verdad? Que es como valorar, puede servir para cualquier emoción, ¿verdad? El emocionómetro. Bueno, ¿qué tan grande es la intensidad? Siendo 0, me siento bien, no me estoy en un nivel en que no siento mucha ansiedad, estoy tranquilo, ¿verdad? 5 sería lo máximo, 4 casi todas las veces, 3 sería a veces y 1 sería pocas veces. O sea, evaluar en qué nivel está la emoción, siendo, como les dije, 0 la ausencia total de esa emoción y 5 lo más fuerte que puedo experimentar acerca de esa emoción. Y esto lo puedo hacer con cualquier emoción, con el enojo, con la culpa, con el miedo, con el estrés, con la ansiedad. Puedo evaluar eso. Otra forma, ansionómetro, ¿verdad? También se van a acordar de mí cuando piensen en el ansionómetro. No solo es evaluar la intensidad de la conducta, sino evaluar, no solamente es evaluar la frecuencia de la conducta, recién evaluamos la frecuencia, ¿verdad? Del 0 al 5, o sea, si se presenta todo el tiempo, si no se presenta nunca, sino también evaluar la intensidad, o sea, qué tanto me afecta del 0 al 5, como cuando uno va al doctor y el doctor para saber si de verdad a uno le duele mucho o no, algo, uno va con un dolor de pierna y te dice, ¿qué tanto te duele del 1 al 10? Si vos le decís 8, ya sabe que es un dolor intenso. 10, que no lo podés soportar. Entonces, del 0 al 5, ¿qué tan fuerte es esa emoción? ¿Qué tanto te duele? ¿Qué tanto te está imposibilitando continuar con tu vida? Evaluemos en esos parámetros: frecuencia de la emoción e intensidad de la emoción. Y luego vamos a pasar al paso E de idea, que es expresar lo que sentimos. Hablarlo con alguna persona de confianza, expresarlo, ¿verdad? No solo el cuaderno de emociones sirve desde el primer paso, desde identificación hasta describir, hasta expresar, pero ahora lo podemos expresar ya con más palabras, podemos expresar cuáles son los pensamientos asociados a esas emociones, por qué nos sentimos así, podemos hablarlo en voz alta, podemos gritarlo sin asustar a los demás, ¿verdad? En algún momento en que estemos solos, podemos hacer alguna actividad artística que nos haga poder expresarnos. Exprésate, expresarse, expresarte viene de expresar con arte todo aquello que nosotros sentimos. En el próximo video vamos a seguir hablando en esta escuela que tenemos de psicología y fe
de la expresión de nuestras emociones, de cómo gestionar nuestras emociones, haciendo referencia a los otros puntos de la gestión emocional, que son la expresión de las emociones y el paso de accionar. Todo esto que tiene infinidad, son herramientas, pero que están formadas además por infinidad de herramientas, nos va a ayudar a ganar control sobre nuestras emociones, fortalecernos, aumentar nuestra autoestima y no dejarnos vencer entonces por la ansiedad, poder decir de una vez y para siempre, adiós estrés, adiós ansiedad, no vas a controlar mi vida. Nos vemos entonces en un próximo video para seguir hablando de la gestión de tus emociones y de tu desarrollo personal. Que Dios te bendiga.